Bienvenidos a todos a esta inmersión analítica. Normalmente, cuando hablamos de ingeniería estructural, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Es muy reconfortante. Calculas la carga, dibujas el plano, colocas la viga de acero y el ingeniero simplemente señala y dice que ahí está, que eso sostendrá el edificio. Totalmente. Es un mundo binario. O sea, el cálculo soporta el peso o el edificio se viene abajo. Y nos encanta que las cosas sean así de visibles, que se puedan categorizar en absolutos matemáticos. ¿Da mucha tranquilidad mental? Claro, da una falsa sensación de control. Pero en el momento en que añadimos el factor humano al mundo del liderazgo organizacional, esas matemáticas se desmoronan por completo. La máquina de rayos X estructural se rompe. Sí, salta por los aires. Exacto. Hoy nos sumergimos en las notas y fuentes sobre lo que realmente significa el liderazgo consciente, esa idea de firmeza con humanidad. Y la misión de este análisis profundo para todos los oyentes es entender por qué el viejo debate entre ser un jefe duro o un jefe amable está, totalmente obsoleto. Completamente. Porque el liderazgo moderno vive, respira y, a menudo, agoniza en una tensión constante, ¿sabes? Hay una fricción permanente entre la necesidad de un alto rendimiento implacable porque, los números tienen que cuadrar, y la dimensión humana del equipo. Y por eso queremos actuar hoy como arquitectos de mensajes ejecutivos de alto impacto, ¿no? Diseccionando cómo funciona realmente la psicología persuasiva ética en las trincheras corporativas. Creo que primero debemos mirar ese error fundamental en el que caen casi todas las organizaciones. Me refiero a la falsa dicotomía del liderazgo. La famosa falsa dicotomía. Es fascinante ver cómo la cultura corporativa ha estado atrapada en una especie de péndulo extremo durante las últimas décadas, yendo de un lado a otro, sin encontrar el centro. Ha sido un mito devastador para el tejido empresarial, la verdad. Por un lado, venimos de esa escuela de los años 80 y 90 del autoritarismo productivo. La tiranía de la hoja de cálculo, la llamo yo. Tal cual. Era la época de conseguir resultados a cualquier precio. El desgaste humano, el estrés crónico, las crisis personales, pues todo eso se consideraba simplemente un daño colateral aceptable por hacer negocios. Ya, y claro, la reacción natural a eso, como sociedad, fue irse al extremo completamente opuesto. Vimos surgir esta ola de permisividad empática. Sí, donde la oficina tenía que parecer un retiro espiritual o algo así. Exactamente. El enfoque pasó a ser el bienestar absoluto del empleado, pero perdiendo de vista la exigencia real. Y cualquiera que haya estado en un entorno así sabe que, a la larga, la falta de exigencia acaba paralizando la operatividad. Es que cuando nos obligan a elegir entre ser el verdugo implacable o ser el terapeuta del equipo, todos pierden. Y las fuentes nos proporcionan una matriz de resultados psicológicos muy reveladora para ilustrar qué pasa cuando desequilibramos la balanza. Cuéntanos un poco sobre esa matriz, porque creo que visualiza muy bien el problema. Si un directivo aplica firmeza sin una sola gota de humanidad, el resultado inmediato en el cerebro del equipo es el miedo. Y el miedo genera sumisión temporal. La gente agacha la cabeza y obedece, pero destruye la innovación. Nadie va a proponer una idea arriesgada si el fracaso se castiga. Absolutamente nadie. Nadie va a ser creativo si sabe que el error significa humillación pública. Pero claro, si nos vamos al otro lado y aplicamos humanidad sin ningún tipo de firmeza, ¿el resultado es el caos? Un caos muy amable, eso sí. Sí, un caos con muchas sonrisas en los pasillos y buen rollo, pero que a la larga destruye la viabilidad de la empresa porque no hay dirección, no hay plazos que se respeten y el talento de alto rendimiento acaba frustrándose y marchándose. Y esto me hace pensar en esa analogía del rascacielos con la que empezamos, ¿no? Si lo pensamos bien, la firmeza es el acero. Es el esqueleto rígido que mantiene el edificio en pie, desafiando la gravedad y soportando toda la carga. Me encanta esa imagen. Pero la humanidad son las juntas de dilatación. Es esa flexibilidad diseñada en los cimientos que permite que el edificio se balancee cuando hay vientos huracanados o que resista un terremoto sin partirse en dos. Claro, porque si solo construyes con acero rígido, la primera tormenta fuerte acumula tanta tensión que la estructura colapsa, se quiebra de golpe. Eso es. Y si solo tienes flexibilidad, pues ni siquiera tienes un edificio, tienes una carpa desinflada. La combinación exacta de ambas fuerzas es lo que genera esa integridad estructural que en el liderazgo llamamos respeto. Esa analogía valida perfectamente lo que subrayan los textos de hoy.
El liderazgo consciente no tiene absolutamente nada que ver con la suavidad o la debilidad. Es una madurez de criterio aplicada a la gestión del poder organizacional. Madurez de criterio, me apunto ese término. Es clave. No estamos hablando de ser amables por el simple hecho de caer bien. Hablamos de sostener estándares de excelencia innegociables, pero, y aquí está la clave, haciéndolo de una forma que preserve intacta la dignidad de las personas que están intentando alcanzar esos estándares. Pero claro, si el respeto es la estructura de este edificio organizativo, alguien tiene que diseñarlo primero. Un líder no construye ese equilibrio por arte de magia basándose en la intuición. No, ojalá fuera tan fácil. Las fuentes detallan que hay unos planos cognitivos específicos, como 3 niveles de claridad simultánea que un líder debe dominar para no derrumbarse. Empecemos por el primero, que llaman la conciencia del sistema. ¿Qué significa realmente ver el sistema? Pues significa entender la mecánica profunda y cruzada de la organización. Un líder con conciencia del sistema no mira su departamento como una isla aislada. Entiende que si toma una decisión para acelerar un proceso en la fase A, eso podría crear un cuello de botella masivo en la fase B. Es la capacidad de anticipar el efecto dominó. Exacto. Por ejemplo, si decides recortar el presupuesto de formación técnica hoy, ¿cómo impactará eso en la tasa de retención de clientes dentro de 6 meses? Es salir del cortoplacismo y ver la red completa de engranajes. Lo cual nos lleva al segundo nivel, que es la conciencia de las personas. Y aquí quiero hacer de abogada del diablo por un momento, si me lo permites. Adelante. A ver. Cuando hablamos de conocer al equipo, ¿dónde está la línea? Porque un directivo no es el psicólogo de nadie. No corremos el riesgo de cruzar límites profesionales si nos metemos demasiado en sus motivaciones o su vida personal. Esa es una distinción fundamental y es un error común. La conciencia de las personas no significa indagar en sus intimidades ni hacer de terapeuta. Significa entender su contexto operativo y sus momentos vitales en relación con su desempeño. Vale, ponme un ejemplo práctico de esto. A ver, imagina un empleado brillante que siempre entrega a tiempo y de repente empieza a fallar. Un líder sin esta conciencia simplemente presiona más o le pone una sanción. Que sería aplicar firmeza ciega. Exacto. Pero un líder con conciencia de las personas sabe identificar que ese empleado, por ejemplo, acaba de tener su primer hijo o está lidiando con un problema de salud crónico. Sus motivaciones intrínsecas han cambiado temporalmente. Su capacidad de absorción de estrés es menor. Entender esto te permite ajustar el rol o los tiempos sin perder al talento, ¿no? Eso es. Estás apoyando al individuo de manera pragmática y humana a la vez, sin invadir su privacidad. Vale, entiendo el matiz perfectamente. Es contexto para el rendimiento, no terapia. Y eso conecta de lleno con el tercer pilar, que parece ser el eje que sostiene a los otros dos. Hablamos de la conciencia de uno mismo. El más difícil de todos, sin duda. Porque si no sabes cómo reaccionas tú mismo ante la presión, es literalmente imposible gestionar a los demás con eficacia. La neurociencia que hay detrás de esto es fascinante, de verdad. Cuando un líder está bajo estrés agudo, digamos que, no se llega a los objetivos del trimestre, el cerebro entra en modo supervivencia. El famoso secuestro de la amígdala. Exactamente. La amígdala toma el control y busca la reacción más rápida para aliviar la ansiedad, que lamentablemente suele ser gritar, culpar o tomar decisiones muy impulsivas. Y si un líder carece de autoconciencia en ese momento, se convierte en un rehén de su propia biología. Es que ya no está liderando un equipo, simplemente está reaccionando a los estímulos amenazantes del entorno como si le persiguiera un león. Madre mía, es que he visto así da vértigo. Y aquí es donde el concepto del uso ético del poder se vuelve muy resbaladizo. Porque, a ver, todos hemos tenido alguna vez un jefe que golpea la mesa y dice que aquí mando yo y esto se hace así, ¿verdad? Demasiadas veces. Y lo peor es que disfrazan esa rabieta de firmeza ejecutiva. Entonces, para los oyentes, ¿cómo evitamos que la firmeza se convierta en una mera validación del ego del directivo? Pues observando a quién protege realmente esa firmeza. El poder dentro de una empresa es una herramienta neutral, pero su impacto es colosal. Puede construir, destruir o moldear comportamientos. Claro. El líder consciente utiliza la firmeza para proteger los estándares de excelencia, para garantizar la equidad y desarrollar personas. Genera, digamos, estructura psicológica. Su objetivo es crear un entorno seguro para el trabajo bien hecho. En cambio, el ego busca otra cosa. Totalmente. Cuando un directivo usa el poder para silenciar una crítica constructiva en una reunión o impone una norma absurda solo para recordar quién tiene el cargo más alto, eso es ego puro y duro. La firmeza real protege al sistema y al equipo,
La falsa firmeza solo protege las inseguridades del líder. Mantener esta claridad conceptual es genial y suena impecable en una sala de juntas tranquila con un café en la mano. Pero el verdadero desafío ocurre cuando el entorno se vuelve hostil y hay que aplicar competencias concretas en tiempo real, bajo presión constante. Ahí es donde se ve de qué está hecho un líder. Y una de las competencias clave que destacan nuestras fuentes, y que confieso que me ha sorprendido bastante, es la escucha. Normalmente consideramos la escucha como una habilidad blanda, casi de relaciones públicas internas. Pues hay que reescribir por completo nuestra definición de la escucha en el ámbito corporativo. El liderazgo consciente no utiliza la escucha para ser el amigo de todos o para dar palmaditas en la espalda. Entonces, ¿para qué la usa? La utiliza como una herramienta de diagnóstico organizacional estratégico. Imagina que es como el sonar de un submarino. Me gusta mucho esa imagen del sonar. ¿Qué tipo de señales estamos buscando exactamente bajo el agua? Pues buscas detectar ineficiencias, señales culturales débiles y tensiones subterráneas que nunca vas a ver en un reporte de datos o en un Excel a final de mes. Dame un ejemplo de cómo suena ese sonar en la vida real. Imagina que estás en una reunión presentando un nuevo plan de ventas que, objetivamente, tiene fallos evidentes. Si nadie en la sala levanta la mano para cuestionar el plan, ese silencio sepulcral es un dato masivo. Uf, claro. Un líder tradicional pensaría que, genial, que todos están de acuerdo y ya está. Exacto, pero un líder consciente diagnostica ese silencio. Piensa, a ver, ¿por qué mi equipo tiene miedo de decirme que esto no va a funcionar? Escuchar lo que no se dice es la verdadera habilidad diagnóstica. Y una vez que detectas esa anomalía con el sonar, tienes que decidir qué hacer. Y ahí entra la segunda competencia crítica que marcan los textos, que es la regulación emocional. Vital, absolutamente vital. Porque claro, la reacción visceral al darse cuenta de que algo va mal suele ser la frustración o la ira. Me imagino a un líder dándose cuenta de que su proveedor principal acaba de incumplir un plazo crítico. El instinto animal es descolgar el teléfono y gritarle a alguien. Y hacerlo sería un error sistémico gravísimo. A ver, la regulación emocional no consiste en reprimir el enfado, porque es humano sentir frustración. Consiste en procesar esa emoción creando un espacio deliberado entre el estímulo y la respuesta. O sea, no actuar en caliente. Eso es. El liderazgo exige tomar decisiones complejas frente a expectativas muy altas. Si tomas la decisión desde el enojo, tu visión de túnel te hará castigar al proveedor, quizás rompiendo una relación de años que aún podría salvarse, en lugar de resolver el problema del suministro. La regulación emocional evita la impulsividad, entonces. Y los juicios precipitados. Es la barrera de contención que impide que tu estrés contamine a toda la organización. Es una competencia absolutamente estratégica. No es un tema de ser zen. Lo cual enlaza perfectamente con la tercera competencia, que es el feedback y los límites, o lo que podríamos llamar el respeto estructural. Tengo la sensación de que muchos asumen que ser humano en el trabajo significa, bueno, no castigar el error, como si poner límites fuera una falta de empatía. Y ese es un malentendido monumental que paraliza a muchísimas empresas hoy en día. Fijaos bien en esto, la humanidad jamás elimina los límites. De hecho, la verdadera humanidad en el trabajo exige límites clarísimos. Explícanos esto un poco más, porque rompe muchos esquemas. A ver, las fronteras transparentes y las consecuencias coherentes son precisamente lo que crea la seguridad psicológica. Un empleado trabaja con muchísima menos ansiedad cuando sabe exactamente qué se espera de él y qué ocurre si no cumple. La ambigüedad, y no la firmeza, es el verdadero enemigo del bienestar. Es decir, que el feedback no trata de humillar ni de ejercer un control asfixiante, sino de elevar el desempeño, ¿no? Exactamente. El líder consciente gestiona el conflicto estructuralmente, separando los hechos fríos de las emociones volátiles. No atacas a la persona, atacas al problema. O sea, si alguien comete un error, no le dices que es un desastre. Para nada. La reacción, desde ese diagnóstico del que hablábamos, es preguntar, oye, ¿nuestro sistema está configurado de tal forma que empuja a esta persona a fracasar? ¿Le hemos dado la formación necesaria? ¿Se audita el proceso antes de condenar al individuo? Con estas competencias ya definidas en el papel, me gustaría que viéramos cómo se comportan en el mundo real, en el epicentro del caos. Vamos a visualizar uno de esos escenarios de presión máxima que mencionan las fuentes. Venga, pongámoslo a prueba. Imaginemos una crisis financiera inminente en una empresa, un error verdaderamente crítico cometido por un equipo,
o la obligación de tomar decisiones muy impopulares. En un incendio de esta magnitud, cualquiera pensaría que la humanidad es un lujo que ralentiza la emergencia. ¿Cómo operan juntas la firmeza y la humanidad cuando todo se derrumba? Pues es precisamente en el incendio donde este modelo demuestra su eficacia real. Ante un error crítico público, ¿cómo se ve la firmeza? El líder asume el control absoluto de la narrativa operativa. Comunica las directrices con claridad absoluta, casi militar. Manteniendo la serenidad operativa. Eso es. Y lo más importante, da un paso al frente ante la junta directiva y dice que el error ha ocurrido bajo su mando y asume la responsabilidad. Protege el sistema y los estándares. Vale, absorbe el impacto externo. ¿Y la humanidad? ¿En qué momento entra la humanidad en medio de esta crisis? De puertas para adentro. La humanidad se manifiesta protegiendo al equipo frente a esa presión externa injustificada. En lugar de buscar un chivo expiatorio para salvarse él. Exacto. Se sienta con el equipo, comprende el contexto personal detrás del error y busca una solución sistémica. La conversación no es quién ha arruinado esto, sino qué grieta en nuestros protocolos ha permitido este fallo humano. Transforma el pánico en una auditoría del proceso. Hay una frase en el texto que quiero resaltar para los oyentes porque me parece brillante, y es que la presión revela la calidad del liderazgo. Es sumamente fácil ser un líder inspirador cuando el mercado está en alza, pero liderar desde el criterio en plena crisis financiera es otra historia. Es la prueba del algodón. Es detenerse en medio del incendio y preguntarse, a ver, ¿qué fortalece el sistema y qué mensaje cultural deja esta acción que voy a tomar? Y es precisamente ese mensaje cultural el que determina el futuro de la empresa mucho después de que la crisis haya pasado. Lo que me lleva a querer explorar el impacto masivo de eliminar por fin esta dicotomía tóxica. ¿Qué ocurre en la cultura de la empresa a largo plazo? Ocurre un fenómeno de replicación cultural maravilloso. Cuando el líder combina firmeza y humanidad de forma consistente, aumenta la confianza radicalmente, mejora la colaboración y se fortalece la responsabilidad. Porque el miedo desaparece del ecosistema. Exacto. Y lo más poderoso es que el equipo internaliza este modelo y se replica culturalmente en todos los niveles. Los mandos intermedios empiezan a tratar a sus equipos con esa misma mezcla de exigencia y respeto. Se convierte en el ADN de la empresa. Error muy común que quiero abordar, que es confundir liderazgo con control. Un control excesivo genera burocracia, genera lentitud y mucha frustración en el talento. Sí, la famosa microgestión, que es de hecho la antítesis del liderazgo consciente. Es simplemente ansiedad disfrazada de control de calidad. Totalmente de acuerdo. El liderazgo consciente sustituye ese control asfixiante por confianza estructurada, por claridad y autonomía. Las señales de éxito de esta transformación son muy claras. ¿Cuáles serían esas señales para que los oyentes puedan identificarlas? Pues las ves cuando las conversaciones difíciles ocurren con honestidad, sin dramas, y cuando el talento se desarrolla multiplicando el impacto sin que el líder tenga que estar encima de cada detalle. Les das las coordenadas del destino, pero dejas que ellos piloten la nave. Exactamente. Reemplazas el control por claridad. Pues llegamos así a la síntesis definitiva de nuestro encuentro de hoy. Para todos los que nos estáis escuchando, si algo debe quedar grabado de este análisis profundo, es que el equilibrio entre resultados y personas es puramente dinámico. No es una meta estática, desde luego. Para nada. Sin resultados, pues no hay empresa, las cosas como son. Pero sin personas cuidadas y respetadas, no hay resultados sostenibles en el tiempo. Es un ecosistema vivo. Y asumiendo mi rol de mentor para cerrar esta sesión de hoy, quiero dejar un pensamiento provocador para que todos vosotros, los oyentes, lo meditéis por vuestra cuenta. Adelante, a ver qué nos dejas. El texto nos dice que la coherencia es el activo invisible del liderazgo y que cada decisión comunica cultura. Así que, si auditáramos la última decisión que tomasteis bajo presión, y sed honestos, ¿esa decisión comunicó una cultura de control reactivo y miedo? ¿O comunicó una cultura de claridad estructural y respeto profundo por vuestra gente? Es algo para reflexionar seriamente. Es una auditoría mental potente. Y volviendo a nuestra imagen del principio, ese rascacielos organizacional que dirigís jamás se sostendrá solo por la dureza del acero, ni sobrevivirá solo con la flexibilidad de los cimientos. Es la síntesis de ambas lo que genera respeto y resultados. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo hoy y por la disposición a seguir evolucionando vuestra arquitectura mental directiva. Hasta la próxima inversión.